escucho nada, Lee. ¿Cómo dices, Abraham? No lo escuchaba, Lee. ¿Ya tomó lista? No, todavía no. Estaba esperando un poquito para que se conectaran los demás. Me imagino que vienen de la clase de inglés, ¿verdad? Yes. Materia. Tele. Muy bien, excelente. Entonces, es más fácil que puedan estar conectados ahorita. Muy bien, ya me reiniciamos. Nada más, damos un minuto más y estamos listos. Pero ya estoy grabando de una vez, ¿eh? ¿Qué piensa, Lee? ¿Qué piensa? Que tengo muy buenos alumnos. Arriba Monterrey, Lick. Bien. Lick, ya tomo lista. No, ahí va. Ya mero. Ahí vamos. De hecho, ¿cuántos vamos ya? No los veo. Aquí están 14. Pues ya. Son un buen número, son 20 y tantos, pero veo que la mayoría de las clases no se conectan muchos. Y luego a la hora del examen ahí están casi todos. Entonces, ya me di cuenta por qué batallaron algunos en el examen. Muy bien, vamos a iniciar ya con la toma de asistencia. Que abre, en lo que abre ahorita la toma de asistencia, que pues aquí estoy sentada. Alejandro Martínez, ya. Muy bien, comentarles que recordemos que les había dicho que en grado de dificultad este periodo que viene es un poquito más complejo. Es mucho más fácil de abordar. Vamos a ver cuestiones de derechos humanos, vamos a ver cuestiones nacionalidad, naturalización, extranjeros, ciudadanía, la cuestión del proceso electoral y el Ejecutivo Federal. Son los temas contemplados para ver. Si nos alcanza el tiempo, como lo llevemos, vamos a tener lo que es también la institución municipal y las entidades federativas, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Déjenme, como quiera, les comparto el calendario para que vean qué es lo que vamos a ver. Ya tienen las fechas ahí en la plataforma de lo que va a ser el proceso electoral, pero nada más para ratificar. Permítanme tantito. Lick, referente al tema ese, no le entendí muy bien. ¿Los que no aparecían en la lista van a participar hasta el próximo periodo o cómo? No, si no aparecen en ninguna de las dos, quiere decir que en la del proceso electoral van a ser ciudadanos y van a participar en el foro, dando su opinión, obviamente fundamentada, de lo que fue el proceso electoral en relación específica con la campaña de los 3 candidatos o candidatas. Entonces van a hacer su opinión en el sentido de que como ciudadanos de la República, pues es su deber estar informados. De hecho, vamos a ver en este periodo los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Entonces, entre ellas está pues el estar debidamente informado, el participar, el tener una participación ciudadana
y por eso les pido que los que no vayan a participar ni como ministros, y que no vayan a participar con ensayo, que no vayan a participar en el proceso electoral, tienen que fungir de las dos. Miren, déjame les pongo la lista aquí en la pantalla y les vuelvo a explicar. Permítanme tantito para compartirles todo de una vez. Permítanme, ya se está abriendo. A ver, déjenme mejor les pongo la... Ah, no, es que cambio de... A ver, ahí va, espero que me pueda dar a explicar nuevamente. Ahí ya deben de estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, puede aceptar a Evelyn. Ah, caray. ¿Hay alguien que está solicitando entrar? Sí, Evelyn. No tengo a nadie. A ver. Es que no tengo a nadie que me esté... Me aparece aquí un mensaje. O si le puedes comentar que si cierra la ventana y vuelve a intentar entrar, porque no tengo ningún mensaje que me diga que alguien quiere entrar. ¿Qué le digo? Muchas gracias. Muy bien, aquí tienen en la ventana los que van a participar de manera activa. Ahora, para que quede claro en relación con las dos actividades. Los que están participando aquí de manera activa, que ahorita vamos a tener un cambio, por ahí me comentaba Mariana, que están haciendo ahí una permuta. Los que participan aquí no van a hacer nada del foro, más que los que les corresponde a los candidatos, pues subir sus cuestiones de campaña. Pero sí van a participar en esta actividad haciendo un pequeño ensayo, un ensayo sobre la muerte digna en general. Ya como quiera, les explicaré en su tiempo en qué va a consistir ese ensayo. Entonces, los que no aparezcan en esta lista naranja, van a participar en el foro dando su opinión de las campañas de cada uno de los candidatos, ¿sí? E igual los que no aparezcan en esta lista, ¿sí? Y luego, para la siguiente actividad, estos que están en esta lista gris con morado. Profesor, Sí. disculpe, ¿no podría emplear ahorita que haya tiempo lo más difícil de la tarea? O sea, ¿cómo se va a realizar algo así lo más complicado que se haga ¿va? del proyecto, nomás para darle una repasada, ¿no? Ajá, sí, está bien. Sí, Está bien, gracias. Nada. Entonces, los que están en esta lista son los que tienen que, van a participar de manera activa, y los que no están en esta lista van a hacer un ensayo sobre la muerte digna
incluyendo a estos. Estos que están en la lista naranja van a ser el ensayo de la siguiente actividad, del ensayo de Escuela de la Justicia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todos tienen que participar y todos van a generar una puntuación para poder completar sus 33 puntos del segundo periodo y 34 del segundo. Entonces, ¿sí quedó claro esta parte? Sí, Lick. Perfecto, muy bien. Bueno, Muchas gracias. entonces ahí comentó que el que no aparece en las listas va a hacer todos los foros que vienen de aquí para adelante, de los 2 términos que faltan, segundo y tercero, ¿verdad? Sí, o sea, pero en uno es foro y en el otro es ensayo. Ah, ok, digo, pero hay que participar uno como ciudadano. Sí, en el primero como ciudadano, votando, que son una de las cosas. Tienen que votar para que tengan sus 8 puntos completos. Tienen que votar, no me acuerdo si se los puse en las indicaciones, pero si no se los puse lo voy a volver a poner. Tienen que votar y hacer el foro. Entonces, lo de la votación, esa lo voy a generar ya una liga donde ustedes van a votar por los candidatos y de ahí en ese mismo momento se va a definir quién es el ganador, candidato o candidata. Profesor. Sí. Ay, perdón. Los que estamos en gris vamos a hacer otro ensayo que no es el de la muerte digna. No, los que están en gris son los que van a participar de manera activa. O sea, lo que ustedes van a desarrollar es libre, no me lo tienen que entregar. Ustedes lo van a demostrar en la sesión que vamos a tener. Vamos a hacer una simulación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es cuando se reúnen a debatir los asuntos y resolver los amparos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Están los 5 ministros en la primera sala, tienen una sesión donde van a discutir un asunto en específico, que es como el caso que nosotros vamos a tener, y van a dar sus argumentos de por qué concederían el amparo o por qué se lo negarían a la persona que lo está solicitando. Pero tienen que exponer sus argumentos razonados. Y luego hacen una votación de quién vota en favor de conceder el amparo y quién vota en contra, y de ahí se define si le concederían el amparo o no. O sea, es toda una simulación. Por eso no les pido que me entreguen nada escrito, porque ustedes van a demostrar el trabajo que realizaron a través de esa sesión. Lo vamos a hacer, obviamente, aquí por la plataforma. Uno de ustedes va a ser ministro presidente o presidenta, va a llevar el desarrollo de la sesión, que ya les explicaré en el tercer periodo cómo desarrollarlo, y a partir de ahí, pues ya irán cada uno tomando la palabra, tomando el micrófono para exponer sus argumentos, y el secretario les va a tomar la votación. Lo que es el fiscal, el defensor de oficio y el asesor jurídico de atención a víctimas simplemente van a exponer sus argumentos en cuestión, por ejemplo, el fiscal en representación del Estado, los intereses del Estado, que es lo que podría agregar o compartir hacia los señores ministros para que pues puedan tener una eficiente resolución. En el caso de Salma, como defensora de oficio, pues sería la cuestión de la defensa. Más que nada, no que redacte la demanda de amparo ni nada por el estilo, porque ustedes hasta séptimo van a empezar a llevar amparo, pero que por lo menos dé un planteamiento de cómo sería la defensa para la doctora Consuelo Moreno, que en este caso sería a quien se busca el amparo. Y en el caso de Génesis, pues sería su participación como asesor ejecutivo de atención a víctimas, cuál es la función de los asesores cuando existe este tipo de intervención en un juicio, que normalmente no han llegado hasta la Suprema Corte, normalmente se quedan en cuestiones de juicios del orden común o juicios federales, pero pues aquí, para darles también un poquito de trabajo más activo, pues puse la cuestión de un asesor ejecutivo de atención a víctimas, de cuál sugerencia podría generar para que se le tomen algunas atenuantes a la persona que está promoviendo el amparo. Entonces, los que están en el cuadro morado no tienen que hacer un ensayo en sí, lo van a demostrar con su trabajo. Todos los demás que están fuera de ese cuadro morado
sí van a hacer un ensayo, pero no tanto sobre el juicio, sino sobre la muerte digna y su aplicación, ya desde el enfoque que lo quieran llevar cada quien. Entonces ya esa parte va a ser completamente libre. Entonces, ¿sí quedó claro la explicación? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Por nada. Profe, ¿va a ser en video el ensayo? O sea, ¿nos grabamos un video? No, para el ensayo es escrito. Ándale. Entonces, yo estaba buscando esto. Muy bien. Dijimos que a partir de ya pueden empezar a subir los videos los compañeros y van a tener prácticamente estas 2 semanas para estar subiendo videos en el foro, compartiendo que generen su eslogan de campaña, a su frase, algo que los va a identificar como candidata o candidato, y que puedan compartir ahí sus propuestas de campaña y que los demás estén pues revisándolas para ver por quién va a votar. Entonces, ¿cómo nos vamos a cerciorar de que los ciudadanos realmente estuvieran al pendiente del proceso electoral? Pues con su publicación, van a publicar una cadena independiente dentro del foro donde nos van a dar su opinión sobre la campaña de cada uno de los candidatos. Entonces, eso quiere decir que van a tener que estar informados en todo momento. Entonces, tenemos esta semana para realizar esta actividad, la siguiente, y luego, aquí en julio, bueno, junio y julio, aquí yo creo que sí nos vamos a conectar los 2 días, uno para realizar el debate y otro para realizar la elección, la toma de protesta, la entrega de la constancia de validez y los documentos que van a corresponder al día de la elección. Entonces, para que consideren que estos 2 días nos vamos a conectar para tener actividades y seguir viendo como quiera el material que seguramente vamos a seguir trabajando, porque pues seguimos, tenemos la verdad un cúmulo de material que tenemos que ver, y pues la idea también es todo irlo aterrizando conforme a lo que nos marca el proceso electoral, para que se entienda en qué interviene cada una de las instituciones. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. No voy a tomar la lista, la voy a descargar mejor. Ahorita ya descargué una, voy a descargar otra al final. Recuerden lo que les he comentado, la lista final me dice cuántos se conectaron, a qué hora se conectaron, a qué hora se desconectaron, a qué horas volvieron a entrar. Me lo repite todo completamente. Ahorita, para no entretenerme tomando la asistencia, lo voy a hacer así. Me cuesta un poquito más trabajo después andar viendo, porque tengo que andar de uno por uno, como no me da un orden alfabético, pero prefiero aprovechar el tiempo en cuestiones de clase. Vamos a ver. Vamos a ver el tema de derechos humanos a grandes rasgos, porque esta es una materia que ustedes van a ver el próximo tetra, y la van a ver completamente de lleno, ya a mucho más profundidad, pero aquí que tengamos la noción de qué son los derechos humanos y por qué están en nuestra Constitución. Antes de continuar, no me acuerdo si fue Abby o quién fue, que me dijo que alguien quería entrar y que le permitiera yo el acceso. Fue Alondra y dijo que no podía entrar Evelyn. Ah, perfecto, gracias. Yo entré, profe, si pude al último. Muy bien, perfecto, gracias. Nada más quería confirmar, Gracias, Abby. no para revisar. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el tema de derechos humanos, de ahí vamos a pasar a la nacionalidad, la naturalización, los extranjeros y en cuestión de la ciudadanía. Esta presentación sí se las voy a pasar, la voy a depurar, o sea, pasarle nada más lo que es el contenido importante para esta clase, porque esta es una presentación que yo utilizo para un curso de derechos humanos, que es mucho más extenso, son para 4 horas, y nada más le voy a pasar lo que es las partes importantes.
De ahí en fuera, todo lo demás ustedes lo van a tener que ir marcando en su constitución. No les voy a pasar las siguientes presentaciones. Entonces la idea es que ustedes trabajen con su constitución y aprendan a leerla bien y pues a identificar muchas partes de la constitución. Recuerden que no es necesario ni que se aprendan los artículos, que se lo sepan de memoria, pero por lo menos que tengan una noción de cómo poder utilizar su constitución. Entonces, pues vamos a comenzar. Primero, algo que nos topamos con la cuestión de los derechos humanos, muy parecido a lo que es el concepto de derecho, que no existe una sola definición o una definición que sea la única y aceptada. Los derechos humanos, al igual que el derecho, es un concepto muy amplio que difícilmente podemos llegar o ponernos todos de acuerdo en cuál podría ser la definición en sí de los derechos humanos. Entonces, podemos rescatar algunas que son las que más se acerca. Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nos dice que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Y esos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Ya aquí nos empieza a hablar un poquito de sus principios. Si se fijan, es una definición algo extensa, no es pues nada sencilla. Trata de involucrar muchos elementos que a lo mejor no deberían ni de estar ahí, pero pues trata de ser lo más específico posible al encontrarnos ante un concepto que es de difícil definición exacta y precisa. La Organización de los Estados Americanos nos dice que este término abarca numerosas cuestiones más específicas y bajo su paraguas general, como los derechos de la libertad de expresión, a la participación política y un sistema libre, transparente de justicia, nos dice que los derechos humanos están en el corazón mismo de la democracia, cosa que no me parece tan cierta, porque podemos encontrar estados que no son totalmente democráticos y que aún así hay respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, Inglaterra, que tiene la corona inglesa, no es un sistema democrático. De hecho, en el Parlamento inglés, la Cámara de los Lores, la habíamos comentado anteriormente, está compuesta por gente de la aristocracia y de la Iglesia anglicana. O sea, la Cámara de los Lores, que podríamos decir hasta cierto punto que equivale o se asemeja a nuestra Cámara de Senadores, está compuesta por juezas y gente que está en un nivel, por decir, más alto que el resto de la ciudadanía. Pues tienen muchos privilegios. Sí. Tienen, así como... Mande. Perdón, es que no se entendió después de que lo que se asemeja a nuestra Cámara de Diputados. Pues sí. Ah, perfecto. Gracias. Les decía que la Cámara de los Lores es la que podríamos decir que se asemeja un poquito más a la Cámara de Senadores, donde son... pues representan los intereses del Estado, o de la corona más bien, y son miembros de la aristocracia. Son condes, duques, duquesas, archiduques, sacerdotes ministros más bien, de la iglesia anglicana, y pues si aquí nos quejamos de que nuestros senadores ganan mucho o tienen muchos privilegios, pues allá es muchísimo más los privilegios que ellos tienen, porque luego todavía aparte ellos pueden heredar sus puestos a sus hijos, entonces los van heredando. Al ser yo duque, mi hijo tiene el derecho de ser duque, entonces al ser duque tiene derecho a estar dentro del Parlamento inglés. Entonces nos quejamos aquí a veces de estas cosas que tenemos nosotros en nuestro Congreso, y hay países donde lo tienen más, pero no podemos decir que no sea un país donde no se un estado donde no se respeten los derechos humanos, porque en Inglaterra sí se respetan en gran medida, o por lo menos hay un mayor nivel de seguridad jurídica, a diferencia de México, donde todos los días están muriendo cientos de personas, mueren más de 100 personas al día. Entonces, aparte los periodistas, muchas violaciones a los derechos humanos,
sistema deficiente en cuestión del sistema penitenciario. Entonces, ¿cuál estado es más democrático? Uno u otro, y uno es monárquico, y uno tiene un sistema como el inglés, tiene gente de aristocracia, tiene dentro de su gobierno gente de la iglesia, y nosotros presumimos ser un país laico. ¿Y cuál país está mejor? ¿Cuál país es de primer mundo y cuál país es de tercer mundo? Entonces, esa cuestión de la democracia a veces también es un espejismo nada más, que realmente no atiende a las necesidades de la gente. Permítanme tantito, voy a cerrar una puerta porque está azotando mucho. Permítanme. Listo, es que es la puerta donde metemos al perro, para que entre comillas esté más tranquilo. Muy bien, entonces, nuestra Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo define como el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una ciudad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben de ser reconocidos y garantizados por el Estado. Podríamos decir que es la definición que más se acerca, por lo menos a nuestro concepto a nivel nacional, de lo que son los derechos humanos. Entonces, constituyen todo un conjunto de estas prerrogativas o derechos que, por el simple hecho de ser humanos, tenemos el goce y disfrute de estos derechos, y el Estado está obligado a reconocerlos y garantizarlos, que es la parte importante. Ahora, ¿cuál es la importancia principal que radica en la cuestión de los derechos humanos? Si ustedes recordarán, posiblemente vieron en alguna clase ya hace tiempo, o que algún maestro les haya mencionado, que antes se llamaban garantías individuales, y las garantías individuales pues tenían esa atribución de que solamente lo que estaba en la Constitución era lo que el Estado estaba obligado a respetarte. Si no estaba en la Constitución esa garantía individual, el Estado no tenía la obligación de promoverlo, de protegerlo, ni de respetarlo. Al hablar de concepto de derechos humanos, estamos hablando de un concepto mucho más amplio, al ser un concepto que abarca todo lo que exista o pueda existir en cuestión de los derechos humanos, y vamos a verlo precisamente ahora. Bueno, aquí viene una de la Suprema Corte, pero me quedo más con la cuestión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Déjenme, vamos a los principios. A lo mejor estaban atrás, vamos a ver. Caray, escribí mal. Permítanme tantito porque no se me hace que esta presentación no está completa. Permítanme, no vayan a ver el examen. Y es raro que no se ve completa la presentación, de hecho. A ver, estoy viendo otra que y debe estar. Debe estar como características. Bueno, aparte que puso una N de más.
está. Buscaba el nombre del principio y no como característica. Muy bien, listo. Muy bien, características de los derechos humanos o los principios que rigen los derechos humanos. Nada más que aquí en el temario yo me acuerdo que me lo había pedido como característica, pero en realidad son los principios que rigen la aplicación de los derechos humanos. El primero de ellos nos dice que son universales, irrenunciables, inalienables, interdependientes, indivisibles y progresivos. En esta cuestión de la universalidad nos quiere decir que los derechos humanos existen en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos siempre han existido y siempre van a existir. El problema es que antes no los reconocíamos. Hace 200 años, 300 años, o si nos vamos un poquito más atrás, 500 años, el concepto de libertad no estaba en ninguna de las constituciones. De hecho, pues no había constituciones. La primer bosquejo fue precisamente en el año 1500, por ahí en Inglaterra, pero en las leyes que se publicaban no existía este concepto de la libertad. Cada emperador, cada monarca era dueño en sí, o dueño absoluto de las personas y de todas las propiedades. No había en sí una libertad. La gente ni siquiera aspiraba a tener libertad porque no conocían ese concepto. Entonces, había ciertas libertades, pero hasta cierto punto. Eso no quiere decir que la libertad antes de 1500 no existiera, simplemente que la humanidad no lo había descubierto. La humanidad no veía el concepto de libertad como algo que tú pudieras hacer lo que tú quisieras con tu propia vida, con tu vida familiar, con tu vida individual, con tu vida colectiva. Entonces, aunque no estaban reconocidos en aquel tiempo, sí existían esos derechos, porque son inherentes a la persona y siempre han existido. El problema es que imperaba la ley del más fuerte. Luego, empiezan a darse los derechos de libertad y únicamente se dan para ciertos ciudadanos, para ciertos grupos de élite, y no se dan para todas las personas, sobre todo la gente del pueblo. Luego se empieza a dar para la gente del pueblo, pero no se dan para las mujeres. Entonces en México, hasta el año de 1960, 62, si mal no recuerdo, es cuando empieza a tener voto, empieza a tener el derecho al voto la mujer en México, cuando antes no podía votar. Pero en otros países ya existía la igualdad entre el varón y la mujer. Entonces, si se fijan, son derechos que no es que no hayan existido, sino que no habían sido reconocidos en diferentes épocas o en diferentes lugares. Hoy en día hay países que no reconocen la igualdad de género. Y estamos hablando del año 2020. Entonces, estos derechos, este principio de universalidad quiere decir que estos derechos siempre han existido y siempre van a existir. El problema es que no los hemos reconocido. En la cuestión de que son irrenunciables, los derechos humanos no se puede renunciar a ellos. No puedo decir yo renuncio a mi derecho a la salud, yo renuncio a mi derecho a la vida. Claro, bajo un contexto jurídico, porque día a día, en cierta medida, en ocasiones lo estamos haciendo. Cuando nos alimentamos mal, cuando entramos en algunos vicios, cuando nosotros mismos nos exponemos a una muerte por cuestiones a veces de seguridad o por cuestiones de que el tipo de deporte que practicas, los que practican esquí, pues están obviamente siempre al límite de que puedan tener algún accidente. Los que practican el boxeo, cuánta gente ha muerto por boxear. Entonces, no estás renunciando explícitamente, sino de manera implícita. Y no lo estás haciendo de una manera, obviamente, legal. O no estás involucrando a la cuestión o a la parte jurídica en esta forma de renunciar, por así decirlo, a estos derechos. Pero en dado caso que alguien me quisiera obligar a renunciar, no me pueden obligar a renunciar a ninguno de los derechos humanos. Son inalienables. ¿Qué quiere decir inalienables? Que no se pueden vender, no se pueden transferir, no se pueden regalar. Entonces no puedo yo venir y decir que te regalo mi derecho a la dignidad humana, o llegar a decirte te regalo o te vendo
mi derecho de libertad. Son interdependientes, dependen unos de otros. ¿Qué quiere decir esta cuestión de la interdependencia? Que depende de un derecho para que se puedan ejercer los demás. Por ejemplo, para ejercer mi derecho a la vida, ¿de qué otros derechos creen ustedes que dependo? ¿Alguien que nos pueda ayudar? De la salud. De la salud. Derecho a la salud. Excelente. ¿Y la salud, de qué otro derecho depende? Para estar saludable, ¿qué necesito? Derecho a la alimentación. Es correcto. Entonces, ¿se fijan? Para poder ejercer bien mi derecho a la vida, necesito tener una buena salud. Y para tener una buena salud, necesito una buena alimentación. También se vale porque es un derecho humano que también tenemos el derecho a la recreación y el deporte. Entonces, el deporte también me ayuda a la salud. ¿Qué otra cosa necesito para tener mi derecho a la vida? Pues una seguridad jurídica. El saber que yo voy a salir y no por el hecho de salir me van a disparar, me van a matar y no va a pasar nada, no va a haber ninguna consecuencia, o el Estado no me va a proteger en caso de una amenaza. Entonces, si se fijan, todos los derechos están relacionados unos con otros. Son indivisibles, tampoco los puedo dividir. No puede ser, no podemos decir nada más quiero ejercer la mitad, o como decíamos en inalienables, no puedo decir te voy a pasar la mitad de mis derechos. Entonces no se pueden dividir ninguno. Y son progresivos, que esta es la parte más importante, pero a la vez más complicada de las características o de los principios de los derechos humanos. La progresividad es que siempre van a ir hacia adelante y no podemos ir hacia atrás. Es una ventaja enorme porque si un derecho humano ya fue reconocido por alguna constitución, ya no podemos dar marcha atrás a ese derecho. El problema viene cuando empiezan estas discusiones, por ejemplo, la cuestión del aborto o la interrupción del embarazo se refleja como una progresividad de los derechos humanos. La cuestión de la pena de muerte queda ya prohibida en nuestro sistema jurídico y ya no podríamos volver atrás, aunque muchos diputados y candidatos presidenciales quieran volver a ponerlo en la agenda nacional. Ya no podríamos porque el sistema interamericano no nos los permite. Tendríamos que luchar contra ese sistema y ya no se puede. Lo que proponía el Bronco de mocharle las manos a los delincuentes tampoco se puede hacer porque estamos hablando de penas de mutilación que están prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, la progresividad es que siempre vamos a ver hacia adelante. Se está trabando mucho, Lick. Perfecto, gracias. Déjenme, vamos a ver qué puedo hacer. ¿Ahí ya me escuchan mejor? No, debe ser el internet de la compañera porque yo escucho muy bien. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Perfecto, gracias. Chequen demás cosas que puedan tener programas en la computadora o a veces tenemos hasta 3 ventanas abiertas de internet y eso nos bloquea mucho. Entonces, para que también revisen eso, puede ser eso también. Entonces, la progresividad de los derechos humanos va en ese sentido. Entonces, para que lo tomen en cuenta, todos estos principios son los que rigen los derechos humanos y son los más importantes que debemos de tomar siempre en cuenta. Entonces, son irrenunciables, son universales, inalienables, interdependientes, indivisibles y la autoridad en todo tiempo tiene esa obligación de respetarlos y de protegerlos. En la Constitución nos habla en sí, a ver si alguien me puede contestar en lo que yo abro la Constitución, cuáles son las autoridades que están obligadas a proteger y respetar los derechos humanos en México. Yo creo que los 3 poderes, ¿no, Lick? Los 3 poderes. Los 3 poderes son nada más el poder judicial. Okay.
Vamos a ver. En sí son todas las autoridades. Aquí está, lo deben estar viendo ahorita en pantalla. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y respetar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En sí, todas las autoridades, bien dice Joel, los 3 poderes, pero también recuerden que existen los poderes autónomos. El Instituto Nacional Electoral, perdón, no poderes autónomos, sino los organismos autónomos. Instituto Nacional Electoral, el INEGI, las fiscalías ya no pertenecen al Ejecutivo, el Sistema Nacional Anticorrupción no pertenece a ninguno de los 3 poderes, los tribunales de justicia administrativa también son órganos autónomos, el Tribunal Electoral, bueno, sí pertenece al Poder Judicial. Dicen que son autónomos, ¿verdad? ¿Mandé? Eso dicen que son autónomos. Hasta cierta medida, sí, porque, pues, por ejemplo, aquí el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado depende del gobernador. ¿Y de qué se encarga el Tribunal de Justicia Administrativa? De resolver las problemáticas o los conflictos que se susciten entre los ciudadanos y las dependencias de gobierno. Entonces, pues imagínense que llegue una queja o haya un conflicto de un ciudadano con la Secretaría de Gobernación, pues, ¿quién le toca resolver? Un empleado del gobernador, pues difícilmente va a tener mano dura. No digo que no le dé la razón al ciudadano, pero no siempre van a tener esa mano dura, como lo tendrían con alguna otra institución. Entonces, estos son los principios, estos son los derechos humanos, esto es en sí el sustento constitucional, donde nos habla de los derechos humanos, donde nos habla también de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como sus garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Si se acuerdan, son los que vimos en el artículo 29 en el periodo pasado. Entonces, en cuestión de los derechos humanos, esto es lo que pudiéramos abarcar. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Muy bien. Podemos entonces, ¿alguien puede perder su derecho a la dignidad humana y a la libertad? No. Muy bien. En cierta medida solamente puede ser privado de la libertad bajo un mandato judicial. Muy bien, vamos a ver ahora la nacionalidad, la ciudadanía, la nacionalidad, la naturalización, qué son los extranjeros, la ciudadanía, pues para que vayan apuntando los artículos o los vayan marcando en su Constitución, que recuerden que dijimos que esta diapositiva ya no se los voy a pasar. La anterior sí, esta que viene ya no. Entonces, para que marquen ahí en su Constitución o vayan apuntando los artículos que vamos a estar viendo a continuación. Y aquí acuérdense que dijimos que son partes que vamos a ver muy importantes para el examen. No sé qué pasó aquí. Vamos al artículo 30, para los que tengan abierta su Constitución, vayan al artículo 30. Y chequen los incisos, las fracciones y lo que estamos viendo aquí. Entonces, yo creo que ya todos tienen su Constitución abierta. Iniciamos ahora sí. La nacionalidad mexicana, ¿cómo se adquiere? Son únicamente 2 formas de adquirir la nacionalidad, que es por nacimiento o por naturalización. Ahorita les voy a preguntar algo, que normalmente lo pongo en el examen, que siempre les pregunto y como quiera lo sacan mal.
Entonces, déjenme avanzar un poquito y ahorita vamos a ver si queda claro y les hago la pregunta. ¿Quiénes son mexicanos por nacimiento? Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Entonces, naciendo aquí en México, así tus padres sean alemanes, sean rusos, sean japoneses, tú vas a ser mexicano por nacimiento. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes nacer en España, pero si uno de tus papás, cualquiera de los dos, es mexicano por nacimiento, te pueden registrar como mexicano por nacimiento, ¿sí? No importa que hayas nacido en España. ¿Estamos? Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Lo mismo, pero si uno de tus papás es naturalizado. Déjenme regreso tantito, solamente quería agotar primero esas dos para decirles por qué están estos ejemplos aquí. Caso de Vicente Fox. Hay quienes dicen que Vicente Fox nació en Estados Unidos, su papá es estadounidense, y su mamá, aunque tiene ascendencia española, pues es mexicana, pero se hablaba mucho de que Vicente Fox había nacido en Estados Unidos. Fue la primera versión que se había dado. La intención era pues que no fuera presidente, por eso habían dicho esa situación. Pero luego se habló de que su papá era el que había nacido allá y no él. Luego por ahí también hay rumores de que en realidad él sí nació allá, pero que intercambió su acta de nacimiento con su hermano para poder ser presidente. Pero esas ya son más teorías de la conspiración, porque obviamente si Vicente Fox hubiera nacido en Estados Unidos no hubiera podido ser presidente de México. Y una de las cosas más importantes por las que se rompe esa teoría de que intercambió el acta de nacimiento con su hermano es porque Vicente Fox fue por muchos años presidente de la Coca-Cola en México. Entonces dudo mucho que hubieran podido hacer un cambio de acta de nacimiento después de haber sido presidente de la Coca-Cola, o siendo presidente de la Coca-Cola no creo que la Coca-Cola no hubiera descubierto que Vicente Fox tenía un acta de nacimiento intercambiada. Entonces pues es solamente una teoría para manchar su imagen, que de por sí él la manchaba solito, pero es un caso que se dio, que en caso de que hubiera sido cierto, pues no hubiera podido ser presidente. En el caso de las dos que ven aquí, Jessica Alba y Selena Gómez, las dos tienen ascendencia latina. De hecho, Jessica Alba, sus dos papás son mexicanos, nada más que ella nació allá, entonces ella pudo haber optado por la nacionalidad mexicana y optó en sí por la nacionalidad estadounidense. Entonces, hay quienes dicen, pues obvio, es mucho mejor tener la nacionalidad estadounidense a tenerla aquí. Cierto grado tienes algunas ventajas, en otro no tanto, sobre todo los varones, porque los varones que nacen allá, aunque se vengan a vivir aquí y toda su vida viven en México, cuando tienen que hacer el servicio militar son llamados por los Estados Unidos, y allá sí es obligatorio, no es como aquí. Allá sí lo tienen que hacer y allá te llaman. Si no vas, en el primer momento que pises territorio estadounidense, van y te arrestan y te hacen comparecer ante un tribunal para ver por qué no has cumplido con tu servicio militar. Cumples tu servicio militar, si hay guerra, como es muy común en los Estados Unidos, es muy factible que te puedan enviar. Entonces, no siempre es bueno el tener la nacionalidad norteamericana. Y el último que ven aquí en la fotografía, pues sí es mexicano, nacido aquí. Ese sí es totalmente mexicano. Entonces, los que nazcan en el extranjero, que ya lo acabamos de leer, nada más era reafirmar el anterior. Y también que es importante, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o sean mercantes. Soy Daniela Perales, soy italiana, tengo 42 años. Pero usted ha dicho que cuando nacen así en barcos o, no sé, por decir en avión, así, depende del estado donde se encuentren, ¿no? Va a depender si te aceptan la nacionalidad. Aquí a lo que vamos es que dice, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas. Entonces, al ser mexicanas,
tienen derecho a tener la nacionalidad mexicana, pero si están sobrevolando el espacio aéreo de otro país, va a depender del otro país si decide registrarlo o no. Entonces, por ejemplo, en España sí se podría, es el único caso que recuerdo de Europa, pero países como Rusia, obviamente no. Estados Unidos, prácticamente una mujer embarazada no se puede subir a un avión y tratar de llegar a los Estados Unidos, más que justifique de una manera muy detallada el por qué necesita viajar hacia los Estados Unidos, y es la única que te aceptan que puedas viajar, pero necesitas un permiso especial. Entonces, por eso digo que depende mucho del país si acepta o no esta nacionalidad, o puede aceptar también una doble nacionalidad. Entonces también pudiera ser esa opción. México acepta ya la doble nacionalidad. Entonces puede venir alguien, naturalizarse como mexicano y sin ningún problema le van a aceptar la doble nacionalidad. Un mexicano puede tener otra nacionalidad también, pues ya se puede. Entonces aquí puse, por ejemplo, el caso de un crucero donde pudieran nacer una persona, que ahí normalmente no nacen, ahí los hacen, pero pudiera, en su caso, nacer alguien, si es mexicano, pues pudiera, si el barco es mexicano, obviamente pudieran registrarlo como mexicano por nacimiento. Ahora, pregunta para ustedes, ¿puede alguien no tener nacionalidad? Pues no debería. No. No puede. Yo que no, Lick. No. Yo digo que sí. ¿Y en qué caso podría ser? Ahí sí está más difícil que le ponga un ejemplo, pero yo creo, no sé en qué parte, parece que fue una película que vio una persona que estaba presa porque no tenía nacionalidad, pero le quedó mal. ¿Qué película era? Okay. Puede no tener nacionalidad si no sabe dónde nació, no sabe leer o escribir. ¿Pudiera ser? ¿Y qué Yo digo que los que nacen en un pueblo indígena, ¿no? Pero naces en un pueblo indígena, o sea, hay gente que sabe dónde naciste. Yo me refiero a cuando te abandonan como niño y no sabes dónde naciste y no sabes leer y escribir, ni sabes qué pedo con tu vida ni contigo. Pero supuestamente la nacionalidad es como te registras, ¿no? Y eso es cómo se registran, si están en las montañas o... Pues... Exacto, los dos tienen razón, en el sentido de que puede ser que no sepas, por cuestión de abandono, vivir en una comunidad muy alejada, y en el caso de Abraham también, de que si no está registrado, no podemos decir que tienes una nacionalidad. Ese sería el primer caso. Y así llegan muchos a México que vienen de El Salvador, que vienen de Nicaragua, que vienen de países principalmente centroamericanos, donde algunos nacieron en el trayecto a tratar de llegar a los Estados Unidos, o algunos se los trajeron muy pequeñitos, no los registraron allá, llegan aquí, cuando son deportados por Estados Unidos o los detiene migración mexicana, no tienen acta de nacimiento y no hay una forma de comprobar su nacionalidad, no pueden comprobar si nacieron aquí o nacieron allá. Lo mismo pasa con algunas mujeres que han cruzado la frontera, mexicanas, que han cruzado la frontera hacia los Estados Unidos. Al no estar registrados aquí ni allá, pues no se puede determinar la nacionalidad en sí. De hecho, se les llama apátridos, porque no tienen patria. Entonces, el ejemplo que dio Génesis y Abraham es correcto, cualquiera de los dos. Y en el caso de la imagen que están viendo aquí, la película La Terminal, ¿la ha visto alguien? Sí. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó? Sí, de que no dejaban pasar al señor en el aeropuerto porque no tenía papeles. Tenía papeles, pero ¿qué pasaba con los papeles? Creo que... Era de Crecocha y estaban en guerra. Más que guerra. Peor que guerra. Había desaparecido, ¿no? Algo así. A ver, ¿cómo? ¿Quién dijo el último? No había visto un golpe de estado cuando estaba en la terminal, por eso ya dejaba de existir.
Bueno, Exacto. Fue un golpe de Estado que derrocó al gobierno de Cracovia y se quedó totalmente sin régimen, y el Estado desapareció, o sea, crearon uno nuevo. En lo que Tom Hanks, el actor de la película, creo que se llamaba Víctor, en la película, va viajando de su país hacia los Estados Unidos, en ese trayecto hubo golpe de Estado, derrocan al presidente, constituyen un Estado completamente nuevo, y al llegar a los Estados Unidos, llega a la aduana y no le permiten la entrada porque su pasaporte ya no está vigente. Su pasaporte ya no le sirve porque el país que lo emitió ya no existe. Y obviamente ya no hay relaciones diplomáticas con el otro país y no le pueden extender una visa. Entonces no le pueden ellos permitir el acceso a los Estados Unidos, pero tampoco lo pueden regresar a su país porque no tienen forma de regresarlo ante un país que pues estaba en la cuestión de la guerrilla y que no estaba reconocido por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, es otra de los ejemplos donde una persona pudiera no tener nacionalidad. ¿Por qué? Porque su país desapareció. Entonces, son de los dos ejemplos donde pudiéramos encontrar que no hay una nacionalidad en sí. Obviamente, cualquiera de los casos pues se puede resolver de una manera u otra. Ahora, ¿qué es la naturalización? Que es la que siempre les pregunto, si las tienen todos bien comprendidas, todos me dicen que sí, que no hay ninguna duda, pero llega el momento del examen y se equivocan constantemente en esa pregunta en específico. Que también se lo voy a poner a ustedes y ya veremos. Es como lo comentó ahorita, ¿no? Cuando naces de padres mexicanos, pero naces en otro país y al momento de traerte para acá te nacionaliza, ¿no? No. Incorrecto. Es donde, bueno, es donde, por así decirlo, que si tú naciste en México, o sea, tu naturalización es eso, de que eres mexicana de donde naciste. Tampoco. ¿Alguien más? Es lo que por ejemplo, en los futbolistas, ¿no, profe? Ey, me ganó, yo iba a decir lo mismo. Que tienes que jugar, creo que 3 años aquí en México y presentar un examen o algo así para ya ser mexicano, como el Guille y Guiñac y todos esos. Pero ¿quiénes son los que pueden ser naturalizados? ¿Quiénes se pueden naturalizar? Por ejemplo, el Guille, que nació en Argentina y ya jugó aquí con Rayados, no sé, 4 años. Si te casas con una mexicana es más fácil, ¿no? Bien. Es correcto. En cualquiera de los dos casos. Aquí la cuestión de la naturalización es que solamente pueden naturalizarse los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Los que no nacieron en México. Entonces, aquí no hay de que si tus papás son mexicanos, de que si tu mamá es mexicana, tu abuelita es mexicana, no. Aquí puede ser argentino completamente, toda su ascendencia, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su tatarabuelo. Entonces, todos son argentinos. No tiene nada que ver con México, pero se vino a México. En el caso, de aquí puse el Guille Franco y puse a Jorge Fernández Menéndez, que es un periodista de Grupo Imagen, que es argentino. Se vino él en la época de la dictadura, por allá de los años 70, 60 y 70. Él llegó por acá en los 70 y se quedó aquí en México, se naturalizó, pero él no es nacido en México. Entonces, él optó por la nacionalidad mexicana. Lo que dice Hugo también es correcto, que ¿quiénes se pueden naturalizar? Los que contraigan matrimonio con un varón o con una mujer mexicanos por nacimiento o por naturalización. Entonces, son los que se pueden nacionalizar. O sea, los que adquieren la nacionalidad mexicana sin haberla tenido de nacimiento. Entonces, esos son los mexicanos por naturalización. Entonces, aquí nos dice el artículo 30 de la Constitución: los extranjeros que obtengan la Secretaría de Relaciones Exteriores su carta de naturalización. La mujer, el varón o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos o establezcan su domicilio o que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan además con los requisitos que al efecto señale la ley. O sea,
aquí va un poquito más extenso, porque tienen que tener su domicilio en México. O sea, no es de que uno de ustedes se va becado a España, lo beca la Universidad Metropolitana de Monterrey por buen promedio, y los manda a estudiar una maestría a España, allá conocen a una holandesa, se casan con ella, o un holandés, se casan con él, y ya por eso se va a poder naturalizar como mexicano. No, la idea es que establezcan su domicilio aquí en territorio nacional y de ahí inician el procedimiento para la naturalización de la otra persona. Entonces, los naturalizados son extranjeros que nunca han sido mexicanos ni por nacimiento, ni por sus padres, ni por sus primos, ni por sus abuelos. Simplemente nacieron en otro país y desean tener la nacionalidad mexicana. Y aquí puse el ejemplo del Guille no porque se ha rayado o no se ha rayado, sino porque considero que también es de los ejemplos de cómo en cierto tiempo se abarató mucho la nacionalidad mexicana, nada más para que algunos futbolistas pudieran ir a algún mundial. Pasó con Ciña, pasó con el Guille, pasó con Caballero, no recuerdo cómo se llamaba, pero se apellidaba Caballero, uno del Pachuca. Pasaron con varios. De hecho, en el caso de Ciña no digo nada porque Ciña vivió aquí en México como desde los 15, 16 años, se vino de Brasil para México y prácticamente toda su vida la ha vivido aquí. Es más mexicano que muchos otros. Pero en el caso de Guille, pues si recuerdan, fueron 3, 4 años que estuvo en el Tuca. El Tuca también, que tiene toda su vida viviendo aquí. Y en el caso del Guille, si se acuerdan, se naturaliza como mexicano para jugar en el Mundial, pero después se va a España, donde dura alrededor de un año, un poquito más, y luego no le va bien allá en España y se va para Argentina otra temporada, y luego viene a Monterrey y luego se vuelve a ir, y realmente pues no ha tenido una estancia permanente en México. Entonces pues se naturalizó, pero pues por obvias razones, por jugar con la selección, y así lo estaban haciendo muchos. Entonces no era una cuestión que porque realmente quisiera ser mexicano, sino por una conveniencia propia que era orientada hacia el deporte. Entonces, pasamos ahora a lo que son las obligaciones de los mexicanos. No sé si hay dudas aquí, ya saben que pueden preguntar o interrumpir en cualquier momento. Obligaciones de los mexicanos. Déjenme, voy revisando el tiempo, vamos bien, perfecto. ¿Cuáles son las obligaciones de los mexicanos? Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Asistir en los días y horas asignados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano. Perdón, aquí hay dos cosas que resaltar. Primero, es una obligación que tus padres te lleven a la escuela. ¿Qué tanto se cumple en México? Oiga, una pregunta. Sí. ¿Es muy necesario tener la cartilla? Ahorita, precisamente en un ratito más vamos a ir para allá, pero bajo ciertos, para ciertas cosas sí, y ahorita les voy a explicar detalladamente en qué, pero eso lo vamos a ver ahorita en los derechos del ciudadano, que también iba enfocada a una pregunta que les iba a hacer ahorita respecto a esta fracción segunda. ¿Cuál es la zona militar que corresponde a Nuevo León? ¿Alguien que sepa? La séptima zona. Séptima zona militar, ok, nos contestó un nombre, perfecto. ¿De las mujeres alguien sabía que era la séptima zona militar? No. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver. Y fíjense, algo que no se cumple aquí respecto a esto. Que dice que son los ayuntamientos quienes van a realizar la formación cívica y militar.
y no es cierto. Aquí en Nuevo León es únicamente la 7ª zona militar. Sí vas a tu municipio a iniciar el trámite, pero con quien realmente lo ves es con la zona militar. Ahora, respondiendo lo que, bueno, o tratando de responder, adelantándome a lo que vamos a ver ahorita en los derechos obligaciones del ciudadano, alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos inherentes a la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Bueno, ¿sí? Roberto, ¿te gusta preguntar algo? Creo que no, es que no se activó el micrófono. Fíjense aquí, de los varones en el salón, ¿quiénes ya hicieron el servicio militar? Yolik. Con la guitarra ¿Quién formaste una dijo? distracción que no necesitábamos. Qué chévere que toques la Yo, guitarra. sí. Y qué chévere que hayas querido poner todas las notas que te sabes en este minuto. Eso está muy bien. Pero tú viniste a concursar aquí por tu voz. Oye, pero bájale a la tele. Vamos a ver, fue Hugo, ¿verdad? Contestó que Digo que no sabemos él sí. si era casual. Chingado. Es que veo 2 micrófonos activados y cuando hablaron se empezaron a parpadear los 2, por eso me quedó la duda de quién fue el que dijo que sí había hecho el servicio militar. Yo sí lo hice, Lick. Ok, excelente, muy bien. Es que se había activado el tuyo y el de Roberto, pero con Roberto no escuché nada. Muy bien, entonces nada más Hugo, de todos los varones que hay en el salón. Muy bien, perfecto. Esta cuestión del servicio militar, respondiendo a lo que nos preguntaba Hugo, ya no se toma tan obligatorio como antes. Antes, en cualquier trabajo que tú ibas siendo varón, tenías que presentar tu cartilla militar para que te contrataran, cualquier trabajo particular, y era una obligación como ciudadano. Y en gobierno, obviamente, era indispensable, dependiendo de la edad que tuvieras. Hoy en día, ¿para qué se ocupa la cartilla militar? Sí hay trabajos de gobierno que te piden todavía la cartilla, prácticamente en todos, es raro el que no, y por ahí el que no es porque se le pasó, pero para trabajar en gobierno sí necesitas la cartilla militar. Si no la tienes, lo que te pide la dependencia es que inicies el trámite y que por lo menos presentes la media cartilla. La media cartilla es la hoja que te dan de iniciado el trámite. Pero si es obligatorio, mándeme. ¿Las mujeres también pueden hacerlo? Pueden hacerlo, mas no están obligadas, que era la siguiente pregunta que les quería hacer. Por eso aquí la foto de las mujeres. O sea, si yo quisiera hacerlo, puedo hacerlo, mas no estoy obligada a ello. Es correcto. Sí Okay. pueden tramitarlo, pueden inscribirse, lo pueden realizar, pero no están obligadas como los varones. Y en los trabajos no les van a pedir su cartilla militar. Perdón, Joel, ¿estaba preguntando algo? No, le iba a comentar que yo trabajé del 2003 al 2009 en gobierno federal y nunca me la pidieron. Entonces se les pasó, porque sí te la deben de pedir. Muchas cosas se pasan ahí. De hecho, yo cuando renuncié, que también era de gobierno federal, 17 años trabajando ahí, y antes de renunciar me pidieron que hiciera los exámenes médicos de ingreso, que no me pidieron cuando entré. O sea, yo entré en el 2002, renuncio en el 2019, y como renuncio en diciembre, en enero me mandan una notificación que vaya y me haga los exámenes para ingreso. O sea, pude haber entrado con alguna enfermedad, pude haber entrado con algo crónico, y me dieron todos los seguros, me dieron seguro de vida, me dieron pensión, me dieron todo sin ningún problema. Muchas veces se les pasa, pero sí hay dependencias donde sí están al tanto de eso. Y otras que sí me ha tocado ver, algunos compañeros o exalumnos que van a tener que iniciar el servicio para poder ocupar el cargo, y les dan un tiempo para poder cumplir con eso. Entonces,
Antes, fíjense, aunque fuera como quiera una obligación, sobre todo la gente de mi edad, ya más para allá que para acá, como dicen, sí lo veíamos también como un sentido de patriotismo. De hecho, yo cuando hice el servicio militar, a mí no me tocó marchar, pero si me hubiera tocado, yo sin ningún problema lo hubiera hecho. De hecho, según yo tengo mis dudas si está bien el acta y el dictamen médico que tengo, pero desde niño mi mamá me decía que los médicos le habían dicho que yo tenía pie plano. Yo en realidad no considero que lo tenga totalmente plano como una situación que se considera también, o se llega a considerar como una discapacidad, porque al tener pie plano no tienes la misma movilidad que tiene una persona con su pie normal, pero yo he jugado en equipos de fútbol, entonces si tuviera el pie plano completamente no hubiera podido ni jugar, o hubiera requerido algún aparato especial o zapatos especiales. Entonces, a mí desde niño prácticamente mi mamá me dijo, tienes pie plano, o sea, según el acta que nos había dado el doctor. Y si tienes pie plano, no tenías que hacer el servicio militar, simplemente presentabas tu constancia y te liberaban tu cartilla. Nada más que en mis tiempos todavía, si a ti te liberaban tu cartilla por tener pie plano o por una enfermedad crónica, te le ponían un sello grandote que decía inútil para la patria. Entonces muchos preferíamos hacer el servicio militar, aunque nos llevaran a marchar, que me le pusieran un sello de inútil para la patria. Y obviamente también los que hacíamos por un espíritu de patriotismo. Y ahorita ya, la verdad, se ha perdido mucho eso en los jóvenes, son pocos los que realmente hacen el servicio militar, y realmente se ha perdido mucho ese valor del patriotismo. En la cuestión de las mujeres, pues no existe esa igualdad en sí, o sea, creo que no hay una justificación real de por qué al hombre sí se le obliga a hacer el servicio militar y a la mujer no. Si estuviéramos hablando en principio de igualdad, pues las mujeres también tendrían que realizarlo, o también deberían de pedir la cartilla militar. Lick, pero eso no reclaman las feminazis. Lick. Exacto. Bueno, no. Lick. Espérame. A mí sí me tocó marchar cuando hice el servicio, pero cuando yo marché había 2 mujeres, o sea, pero ellas pidieron hacer el servicio con nosotros, y sí había 2 mujeres ahí con nosotros haciendo marchando. De manera voluntaria. Sí, exactamente. Ajá. Lick, y si yo quisiera hacerlo, ¿sabe hasta cuándo tenemos? O sea, tengo para tramitarlo o así y poder entrar. No hay edad, cumpliendo los 18 se puede realizar en cualquier... No, pero ¿qué fecha del 2020? O puede ser cuando sea. Es en noviembre o octubre se hacen los sorteos. Ah, ok. Pero este año no sé. Sí, pero te tienes que registrar como quiera desde antes. El registro que yo recuerdo es en cualquier fecha, siempre está abierto porque obviamente toda la gente está tomando, está cumpliendo años constantemente. Entonces, primero es el registro o la media cartilla y luego lo que dice el compañero, la cuestión del sorteo. Entonces, que esa te citan en otro día para que te digan si vas a marchar o no vas a marchar. Ah, ok, gracias. Por nada. De hecho, honestamente, en la parte de Monterrey, ya no supe dónde quedó, pero ya llevan 22 años, como 22 años que hice el servicio militar, o 23 más o menos. Entonces, pues ya no sé dónde quedó porque antes estaba en un mercado que ya no existe, bueno, al lado del mercado. Entonces ya no sé dónde quedarían las oficinas de Monterrey donde les pueden informar. Y si no está la 7ª zona militar, aquí en la carretera Laredo, es donde está ubicada, o la carretera Colombia. Entonces la Laredo. Entonces ahí es donde se pueden informar. Pero en cuestión de igualdad de género, creo que nos estamos quedando cortos en esta parte. Entonces, en cuanto al servicio militar, pues
es obligatorio únicamente para los varones. ¿Qué tan obligatorio es? Pues ya no es como lo era antes. Fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal. Recuerden que les dije que no tenía las presentaciones actualizadas y no me he dado el tiempo, la verdad, por esto de la situación de la expresa distancia, de actualizarlas completamente, pero en vez de Distrito Federal sabemos que es Ciudad de México, o del estado o municipio en el que resida, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces, esta fracción cuarta se refiere al pago de impuestos. Es una obligación de los mexicanos. De los ciudadanos mexicanos, ¿quiénes son los ciudadanos mexicanos? Ciudadanos de la República, varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo demuestro yo el modo honesto de vivir? Como si ocupas, si estás dado de alta en Hacienda y tienes pagados tus impuestos y todo eso, es una forma de comprobar. Muy bien, pago mis impuestos y con esto tengo un modo honesto de vivir. ¿Qué dicen los demás? Sí, yo digo que declarando ante Hacienda porque compruebas tus ingresos o en qué trabajas. Sí. Muy bien. Dedicarse a actividades lícitas. ¿Cómo, perdón? Dedicarse a actividades lícitas. ¿Y con eso demostraré que tengo un modo honesto de vivir? Fíjense, para no alargarme más, porque aparte ya van a ser las 10, ya les iba a pedir aquí a Jesús Tobar, a Esmeralda. ¿Quién más tengo? Bueno, Valdemar se ha participado anteriormente. Esmeralda, la vez pasada estuvo. Aquí ando, Lick. Sí, ¿no? No echarle mentiras a su cabecita de algodón. ¿Cómo? No echarle mentiras al cabecita de algodón. Ese es pecado, más que modo deshonesto. No, estaba viendo los que normalmente no participan. Ya me queda la duda si están dormidos, si están en otra parte, pero ya es un común. Aquí estamos, Luis. Estamos, Luis. A ver, ya se manifestaron algunos, pero me siguen faltando como 3 que nunca se manifiestan. Muy bien. Yo me estaba echando un sándwich. Ah, bueno. Ok. Aquí andamos, Lick. Valdemar sí lo hemos visto participando otras veces. No, pues que abran todas las cámaras, ahora están ahí. Sí, también. Es una forma de saber. Muy bien. Ya para cerrar. Yo no puedo prender la cámara, ando en paños menores. Ok. Muy bien, no te preocupes. Vamos a ver. Modo honesto de vivir, no hay manera de demostrarlo. Solamente se presume. ¿Cómo se presume? Si se fijan, cuando se redacta una demanda, le ponemos ahí Juanito Pérez, mexicano, mayor de edad, con modo honesto de vivir, al corriente de sus pagos, sus adeudos fiscales y bla, bla, bla. Entonces, no hay manera de demostrar el modo honesto de vivir, solamente se presume. Si alguien dice que yo no tengo un modo honesto de vivir, es quien tiene que demostrar, tiene que demostrarme lo contrario. Entonces, si yo voy ante la autoridad y digo que tengo un modo honesto de vivir, la autoridad lo debe de asumir como un estado de presunción de que yo tengo un modo honesto de vivir, salvo que haya una sentencia en contra o que alguien me demuestre que yo no tengo un modo honesto de vivir. Entonces, esos son los 2 requisitos para ser ciudadano mexicano y siendo varones y mujeres. Estamos hablando solamente de 2 sexos. No hemos llegado a la situación de hablar de géneros dentro de la Constitución. Pero ya nada más para terminar, antes de que se me retiren, para no dejar a Frank con la pregunta que me hizo en un principio, ¿cuál es la parte más difícil de lo que es la campaña que van a realizar? Yo creo que más que nada los videos que puedan compartir o los contenidos que ustedes puedan compartir de sus propuestas. ¿Qué es lo que ustedes van a proponer conforme a las facultades que tiene el presidente de la República? No prometan nada que un presidente no podría cumplir. Y me refiero
cumplir en el papel dentro de sus facultades que tiene a partir del 80 constitucional. Del 80 al 90 van a ver todo lo que es el Ejecutivo, busquen ahí cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus obligaciones, y de ahí partan con lo que ustedes van a proponer. No propongan que van a reformar todas las leyes, que van a generar un nuevo sistema jurídico, porque no todo va a depender del presidente. Y si van a proponer algo a esa magnitud, pues van a tener que demostrar o van a tener que exponer cómo lo harían. ¿Qué procedimiento llevarías ante el legislativo para poder generar todo un cambio constitucional en materia de legislación? ¿Qué harías con el Poder Judicial para poder tener un sistema más eficiente de justicia sin invadir la división de poderes? Entonces, si lo expones de esa manera, es algo creíble. Si vienes aquí diciendo que vas a cambiar a todo el país, nada más por el hecho de ser presidente, pues aquí están compartiendo cosas que realmente pues no podrían cumplir en caso de ganar la presidencia. Entonces, esta es la parte difícil, poder presentar propuestas serias, propuestas reales, que pudiera implementar un presidente de la República como si ustedes fueran realmente los candidatos. Entonces, ya ustedes extiéndanse en su creatividad, lo que quieran ustedes generar. Pueden trabajar con memes, pueden trabajar con imágenes, pueden trabajar con imágenes de campaña. Les voy a compartir algunas de los que han hecho los anteriores compañeros para que sepan más o menos lo que han hecho, lo que han compartido, y todo lo que ustedes quieran explotar y desarrollar, obviamente que esté dentro de los parámetros de lo aceptable. Entonces, estoy descargando por última vez la lista del día de hoy. Le quería hacer una pregunta. Claro, adelante. Ya en sí, cuando sea el debate, ya con el moderador y todo, o sea, ¿en qué nos podríamos basar? O sea, bueno, los candidatos, ¿en qué se podrían basar? O sea, ¿qué tipo de preguntas responden? ¿O nos basaríamos en videos de los antiguos debates? ¿O cómo sería eso? Más que nada, recuerden que el moderador o moderadora, no me acuerdo si es moderador o moderadora, les tiene que hacer llegar 2 preguntas, y esas 2 preguntas tienen que ser de interés nacional. Entonces, ustedes van a basar sus respuestas en lo que ustedes crean que deban de responder. Y claro, les sirve mucho ver videos de los anteriores debates. Honestamente, los debates que hemos tenido han sido un mugrero de los últimos sexenios. Pudiéramos decir que el mejor debate que ha habido históricamente fue en 1994 con Diego Fernández. El debate pasado fue una vergüenza, la verdad. Sí. El debate pasado con Bronco y todo, no. Sí, Bronco, el Peje, y luego el antepasado con la Edecán, que se robó todo el espectáculo. La verdad no ha habido buenos debates. El mejor debate ha sido el del 94, donde gana, bueno, se dice que el debate lo gana Diego Fernández de Ceballos, aunque se aventó un buen debate con Ernesto Zedillo, pero de ahí en fuera, pues es difícil poder decir que haya realmente que hayamos tenido buenos debates. Entonces, la cuestión aquí es que ustedes respondan como ustedes crean, de una manera natural, de una manera en que puedan realmente convencer a los demás de que ustedes son la mejor opción. Recuerden que se van a llevar 7 puntos los candidatos o candidatas y asesores ganadores. Entonces creo que vale la pena el poder disputar de una buena manera esa contienda electoral. Entonces, si no hay más dudas, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Sí, yo, ok, Sí. Mire, soy candidata, entonces voy a hacer lo que son los videos para promover, ¿verdad? Pero después de eso, o sea, ¿quién es? Porque pregunté yo, si alguien tiene que estar asesorándome de algo, simplemente voy a estar subiendo los videos. Yo soy tu asesor, Esme. Sí, tienes. Si no tengo dudas, me puedo retirar. ¿Mandé? Si no tengo dudas, me puedo retirar. Claro. Sí, y en el caso de Esmeralda, tiene su asesor, y también, conforme a lo que pregunta también Esmeralda, lo que compartan en el foro lo pueden compartir también en el grupo de WhatsApp, para que puedan también incentivar un poquito más ahí la participación, y la campaña también la pueden extender al WhatsApp, al grupo que tenemos, para que sea, llegue un poquito más fácil a todos los demás.
Entonces van a tener esa libertad. Pero Esmeralda, sí, tienes tu asesor. ¿Y quién comentó ahorita que era el asesor de Esmeralda? Yolik Valdemar. Perfecto. Muy bien. Entonces, para que te pongas de acuerdo con él de todo lo que tienen que entregar y cómo lo van a desarrollar. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Quedó el cambio? Sí. No lo he hecho todavía. Hoy Pero- hablé con Javier, que es asesor era asesor de Mariana, pero Sí. él me comentó que él quería ser ciudadano, y yo voy a ser la asesora de Mariana de León. Y queda una vacante para un asesor, para el asesor de Frank, creo que es el que falta, que era Javi. Bueno, era yo, y Javi se va a cambiar a ciudadano. Pero ya nos habían dado que nos tocaba cada uno, ¿por qué se cambiaron sin autorización? Pero, o sea, sí pueden hacer permuta. No, Lick, el que dijo que sin autorización, yo le dije a Lick. Sí, totalmente, y lo hablamos entre todos, no fue solamente una decisión de un lado, o él. Ok, si quieren, ya para no entretenernos más, les pregunto por WhatsApp, porque ya me revolví también un poquito. Yo pensé que nada más era la permuta, pero si queda alguien libre, entonces hay que ver esa situación. Ya les pregunto por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo, ¿les parece? Sí, Lick, gracias. Sí, Lick, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, en estos días estamos compartiendo información por medio del WhatsApp y de los foros. Muy bien, si no hay más, nos vemos la próxima semana y estamos en contacto mientras. Buenas noches. Hasta el miércoles próximo, Ali. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Gracias. Hasta luego. Adiós.